A ver cómo respondes a la siguiente pregunta que hace un autor de nombre George MacDonald. Y la pregunta dice así: ¿qué es lo único que la iglesia puede ofrecer al mundo que la gente difícilmente pueda conseguir en cualquier otro lugar? Bueno, el mundo a través de sus instituciones puede alimentar al hambriento, puede vestir al desnudo, puede mejorar las condiciones de vida de las cárceles, de los reclusos, puede sanar al enfermo y tantas otras cosas. Pero ¿qué es aquello que el mundo no puede hacer, que la iglesia está llamada a hacer? Bueno, antes de responder a esta pregunta, permíteme darte la bienvenida a la continuación de la serie. Cuéntame esa historia otra vez. ¿Y quién nos cuenta el relato para hoy? Bueno, un autor de nombre Philip Yancey. En lo que bien podríamos calificar su obra maestra. En inglés dice, "What's so amazing about grace?" Algo así como, ¿qué hay de maravilloso en la gracia? Se refiere a la gracia de Dios. Y el libro fue publicado por Zondervan en el año de 1997. Y ahora el relato. Pero antes del relato, la respuesta a la pregunta anterior, que es lo único que la iglesia puede ofrecer al mundo, que la gente difícilmente pueda conseguir en cualquier otro lugar. Bueno, la respuesta que da George MacDonald es la gracia de Dios. Qué creativo, qué sabio este autor. Bueno, y el relato, para encajarlo con lo que estamos diciendo. El relato lo cuenta Philip Yancey en un capítulo que habla de la gracia y que ilustra lo que es la gracia por medio de lo que él llama parábolas modernas. O sea, parábolas al estilo de las que contó nuestro Señor Jesucristo y que están en el Nuevo Testamento. Parábolas que son relatos que ilustran grandes y profundas verdades, en este caso la gracia de Dios. Y de varios relatos que él incluye, en particular me llamó la atención uno de una pareja que va a contraer matrimonio. Y como ocurre en estos casos, pues la pareja va a un hotel, pero no cualquier hotel, el Hyatt Hotel en Boston. Y allí pues revisan el menú, revisan los detalles relacionados con el tipo de música, las flores, los postres, mesoneros, etcétera, etcétera. Y al final el presupuesto llega a la suma de $13,000. Pero deben pagar el 50% en ese momento para poner en marcha el proceso. Bueno, dice el relato que cuando llega el tiempo de enviar las invitaciones por correo, el novio comenzó a acariciar y a expresar dudas de esas que dicen qué es lo que viene en camino. Bueno, no estoy seguro de que nos debamos casar ya. Este es un gran compromiso. Quizás necesitamos un poco más de tiempo y bueno, ya. Suficiente para uno darse cuenta que esa boda no se debía llevar a cabo y en efecto no se llevó a cabo. Y ahí quedó esta novia pues muy chasqueada. Cuando organizó sus pensamientos fue al hotel para cancelar el banquete y recuperar el depósito que había dejado. Pero el caso es que las condiciones del contrato decían o estipulaban que en esas condiciones o en esos casos la persona no tenía derecho al 100% del reembolso, sino solamente el 10% del total del presupuesto. En este caso, solo tenía derecho a $1,300. Y ahora, pues ella debía decidir qué hacer. Las opciones eran básicamente dos. Una de ellas era recibir esos $1,300 y perder el resto del depósito. Pero la otra, que parecía un poco loca, comenzó a cobrar fuerza en su mente esa idea y era seguir adelante. No ya para celebrar un banquete de boda, sino para otra cosa. Y es que, dice el relato, ella recordó que hacía 10 años había vivido en un refugio para personas sin hogar. Y allí había recibido
un trato muy bondadoso. Y que después, bueno, le permitió ponerse de pie, levantarse del sitio donde estaba y empezar a organizar su vida. Y de hecho lo hizo tan bien que ahora era una persona pudiente. Así que decidió, ¿por qué no seguir adelante? Pero estas invitaciones, o las nuevas invitaciones, van a ir a los refugios, donde hay gente que no puede pagar, pero ni en sus mejores sueños, una cena de este calibre. Y entonces también a las misiones religiosas, donde a veces hay gente que recibe atención de ese mismo tipo. Y de alguna manera, el día de la cena, no solamente estaban estas personas que viven en refugio, los marginados de la ciudad, la gente que dormía en las plazas, y también de alguna forma llegaron, quizás se corrió la voz, mujeres de mala vida, algunos drogadictos, algunos vagabundos, por así llamarlos, no la crema precisamente de la sociedad, gente que de alguna manera había recibido la mejor noticia de su vida en mucho tiempo. Y cuenta el autor del relato, Yancey, que esa noche comieron como nunca habían comido. Muchos de ellos comían en los basureros, raspando los cartones de pizza para ver qué encontraban allí. Y bebieron, y bailaron, y comieron postres, y fueron atendidos por mesoneros vestidos de la forma más elegante, de etiqueta. Un verdadero regalo, producto de la bondad de un corazón agradecido, de una persona que de alguna manera quería devolver a la sociedad algo de las bendiciones que ella misma 10 años atrás había recibido, probablemente sin merecerlas. Y ahora, pues ya te puedes imaginar qué enseñanzas derivamos de este relato tan interesante. Bueno, el autor no duda, y de hecho es lo que uno esperaría, aplicar el relato a lo que realmente es, por supuesto en un grado infinitamente mayor, la gracia de Dios. Una gracia que nos extiende una invitación que no merecemos recibir, pero es gracias al amor infinito de Dios, a esa bondad tan inmensa de su corazón, que Él invita a todos. Pero nos invita no porque tengamos méritos en particular o porque hayamos hecho algo que nos haga merecedores de ser parte de ese banquete, no. La invitación nos llega porque tú y yo tenemos la necesidad de esa gracia, de ese amor. Pero lo más hermoso es no solamente que llega la invitación, es que la invitación trae consigo el derecho a disfrutar de todo lo que el banquete tiene para darnos. Así que aceptar la invitación nos da el derecho a, por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. Nos da el derecho a ser parte de la familia de Dios, donde todos somos hijos e hijas, en el mismo nivel. El derecho a el gozo de Dios en nuestro corazón, la paz de Dios en nuestro corazón, la vida abundante que Cristo vino a traernos cuando Él estuvo entre nosotros. Y finalmente nos da derecho a que un día tú y yo podamos participar de ese gran banquete que en la patria celestial Dios está preparando para aquellos que lo aman. ¿Cómo decir que no? Y ahora, dicho esto, solo me resta recordarte que si estás enfrentando un desafío muy grande, un problema muy difícil, una prueba muy severa, los enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.